Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Escuela de Derecho. Ha obtenido estudios de posgrado en la Universidad Central del Ecuador, obteniendo en la Escuela de Jueces una maestría en Ciencias Jurídicas de Derecho. Ha realizado también estudios de posgrado en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia, obteniendo una especialidad en Derecho Procesal Penal, y actualmente se encuentra estudiando el diplomado en Derecho Penal y maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Ha sido electo como candidato al doctorado en Derecho PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha realizado actividades académicas como catedrático de Teoría y Práctica Civil 1 y 2 en la Universidad Central del Ecuador. Ha sido también catedrático de Teoría y Práctica Civil 1 y 2 en la Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Instituto Superior de Posgrado, Maestría en Ciencias de la Administración de Justicia, como catedrático de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en el Máster de Derecho Procesal Civil de la Universidad Tecnológica Indoamérica desde el año 2008. También ha ejercido acciones académicas como catedrático en la instrucción al derecho, derecho contractual, teoría de las obligaciones, mecanismos alternativos de solución de conflictos en el área de pregrado de la Universidad Tecnológica Indoamérica desde el año 2008. Finalmente, también ha trabajado como catedrático de Derecho Constitucional e instituciones del Derecho Procesal, seleccionado por la CES para dictar seminario en graduación en la Universidad Autónoma de Quito. Fue ex asesor de la Corte Provincial de Pichincha y ex asesor de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Después me agrada presentar, con un fuerte aplauso de ustedes, al doctor Giovanni Criollo. Muchas gracias, buenas noches. El tema que me ha tocado desarrollar a mí tiene que ver con la potestad disciplinaria de la función judicial, o la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, como ustedes quieren llamarlo. Pero para enmarcarnos dentro de ese tema, yo creo que es pertinente hacer un poco de una definición del marco teórico que rige esta potestad disciplinaria, pues no podemos entender cómo se puede facultar al Estado para la imposición de una sanción a alguien o a algunas personas que se desempeñan como servidores públicos, en este caso específico como servidores de la función judicial. Bueno, entonces es necesario comprender qué es el ius puniendi estatal, y ya muchos autores, Zaffaroni, Dona, Gesell, han definido al ius puniendi como la potestad que tiene el Estado para imponer una sanción a uno de sus conciudadanos. Esa potestad tiene una doble vertiente. Por una parte tenemos la norma penal considerada de forma pura y dura, como es por ejemplo aquella que está contenida en el Código Penal, en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, etc. Es decir, normas estrictamente penales que sancionan con pena o con sanción una conducta que es típica, antijurídica y culpable. Esto siguiendo los lineamientos de Bessel, que en el año 60 creó todas estas categorías dogmáticas del delito. Y la otra vertiente del ius puniendi estatal es justamente esta facultad de sancionar, o esta facultad de corrección disciplinaria que tiene el Estado. Como ustedes pueden ver, entonces, la potestad disciplinaria que tiene el Estado es una potestad propia derivada exclusivamente del ius puniendi estatal. Es decir, esa facultad que tiene el Estado para imponer una sanción. Es importante recalcar en este hecho de que la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura deviene entonces de un componente estructural que es el ius puniendi estatal. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, es importante por varias razones. La primera y fundamental razón es porque al ser una rama, o al ser, mejor dicho, una parte del ius puniendi estatal, las normas que se deben de aplicar en la instauración de sumarios administrativos o sumarios disciplinarios es justamente
muchos de los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República, en los tratados e instrumentos internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, a estos sumarios disciplinarios o a estos sumarios administrativos. Entonces vean ustedes, como es una parte del jus puniendi estatal a que se aplica a través de la facultad sancionatoria o facultad disciplinaria, en este caso específico disciplinario, los principios que deben aplicarse, las garantías que deben aplicarse son propios del derecho penal material. Es decir, tenemos que aplicar principio de legalidad, principio de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa técnica, no solamente derecho a la defensa, ojo, sino también derecho a la defensa técnica. ¿Por qué recalco en este hecho? Porque bueno, en algunos, me voy a referir, esto también quería dejar aclarando, específicamente me voy a referir a varias de las actuaciones de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Acá no he trabajado muy poco en sumarios disciplinarios, de manera que no conozco cómo funciona acá el procedimiento administrativo sancionador aquí, de manera que hago esta aclaración. Exclusivamente me estoy refiriendo a las actuaciones de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Y entonces les decía, reiterando un poco, se tiene que aplicar el principio de legalidad, el principio de tipicidad, el principio de impugnación, el principio de imputación, el principio de impugnación, la doble conforme, se tiene que aplicar obviamente la garantía constitucional de la motivación, se tiene que aplicar el principio de tipicidad, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas garantías que son propias del derecho penal tienen que ser aplicadas también al procedimiento administrativo sancionador. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado dos sentencias. Una sentencia es la que se denomina como caso Aguirre Roca, Rey Terry y Reborredo Marzano versus Perú, en la sentencia del 31 de enero del año 2001, en donde se estableció específicamente que, me voy a permitir la lectura de esto porque es muy importante, en el parágrafo 68 de esa sentencia se dice: el respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial respecto de las demás personas. Es así ilícita toda forma de ejercicio de poder público que viole los derechos reconocidos por esta convención. Se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues este no solo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino que implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentren sujetas a su jurisdicción bajo las exigencias establecidas en esta convención. Y lo más importante que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en el parágrafo 69, donde que se dice: si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. En consecuencia, solamente con esta sentencia, que les reitero el nombre, Aguirre Roca, Rey Terry y Reborredo Marzano versus Perú, la sentencia del 31 de enero del 2001, ustedes pueden ver que el artículo 8 entonces de la Convención Americana de Derechos Humanos es perfectamente aplicable a los sumarios disciplinarios o a los sumarios administrativos. Ahora bien, en la segunda sentencia que les refería es el caso Baena Ricardo y otros versus Panamá. Es la sentencia de 2 de febrero del año 2001. ¿Qué es lo que se discute en esta sentencia? En esta sentencia se discute la pertinencia de la aplicación del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos a los procesos disciplinarios, es decir, a los sumarios administrativos o sumarios disciplinarios. ¿Qué nos dice la Corte en esta sentencia? En el parágrafo 106, la Corte dice textualmente: en relación con lo anterior, conviene analizar si el artículo 9 de la Convención es aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de serlo evidentemente a la penal. Los términos utilizados en dicho precepto parecen referirse exclusivamente a esta última. Sin embargo,
Es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen en ocasiones naturaleza similar a la de esta. Es decir, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, procede también la aplicación del artículo 9 a los sumarios administrativos o sumarios disciplinarios. Veamos qué más dice la Corte ahí. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica, es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida o pueda hacerlo antes de que ocurra la acción o la omisión que la contraviene y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considere infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresa el reproche social y las consecuencias de este. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad, de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva. Como ustedes pueden ver, entonces, ya lo saben perfectamente bien, que de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, a la cual nosotros nos adherimos, entonces son perfectamente aplicables tanto las garantías y los presupuestos establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuanto del artículo 9 de dicho Tratado Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Es decir, mis amigos, no solamente que se tienen que aplicar los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República para el establecimiento de una sanción de carácter administrativo, sino que adicionalmente y en primer lugar, obviamente, haciendo una lectura del artículo 424 de la Constitución, obviamente tiene que aplicarse en primer lugar esta sentencia que es vinculante para el Estado ecuatoriano, porque las sentencias de la Corte Interamericana, así el presidente Correa diga lo contrario, son vinculantes para el Estado. Entonces, fíjense ustedes, ya tenemos un primer marco legal bajo el cual los funcionarios públicos tienen que ser sancionados, y es justamente los artículos 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y adicionalmente hemos dicho que tienen que aplicarse todos los derechos y garantías establecidos en los artículos 75 a 77 de la Constitución de la República. Obviamente, estimados amigos y amigas, ha de aplicarse también el artículo 11 de la Constitución, que dice que el derecho, o mejor dicho, que el presupuesto fundamental del Estado ecuatoriano es el respeto a los derechos humanos. Y adicionalmente, esos otros principios establecidos también en el artículo 11 de la Constitución, en donde se determina que a pesar que el individuo en un proceso de cualquier naturaleza deje de invocar normas constitucionales o normas de tratados e instrumentos internacionales referidos a derechos humanos que protegen de mejor manera que nuestro sistema jurídico, han de aplicarse también esa normativa. Obviamente tiene que aplicarse también toda la normativa que establece el Código Orgánico de la Función Judicial para el caso de los funcionarios que pertenecen a la jurisdicción, a la función jurisdiccional, y obviamente también tiene que aplicarse la resolución 016-2011, mediante la cual el Consejo de la Judicatura pone en funcionamiento esta potestad disciplinaria. Entonces, fíjense ustedes, todo este sistema jurídico puesto en funcionamiento para el establecimiento o la determinación de una responsabilidad estrictamente de carácter administrativo. Pero bueno, el cuento no termina ahí, el cuento es que sigue. ¿Cómo sigue esto? Bueno, hay que determinar a continuación, ya tenemos un esquema legal, ¿no es cierto? Hay que determinar a continuación, para seguir con este pequeño estudio, si es que el sumario disciplinario o el sumario administrativo, llámese como quiera llamarlo, en el caso específico la resolución 016-2011 lo llama como sumario disciplinario, la ley la LOCEP, la ley de servicio público, habla de sumarios disciplinarios, de sumarios administrativos. En todo caso, la terminología no diferencia mucho esto, porque tienen que aplicarse las mismas reglas. Les decía, la resolución 016-2011 del Consejo de la Judicatura, por el cual implementa toda esta potestad disciplinaria, es decir, esta derivación del jus puniendi estatal
establece que esto, que el sumario administrativo o el sumario disciplinario es un proceso. Yo quiero recalcar en esta idea de proceso, aunque parezca un poco cansón, porque en un caso específico, el director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, al negar las audiencias de estrados que habíamos solicitado, en algunos casos que los teníamos ahí, el director provincial del Consejo de la Judicatura dijo que el sumario disciplinario no era un proceso, sino que apenas era un procedimiento. Bueno, para eso tenemos que recordar, por eso hacía hincapié en la terminología de si es proceso o procedimiento. Ya desde épocas antiguas, toda la doctrina procesalista había distinguido en adecuada manera respecto de los términos proceso y procedimiento, y había concluido, como no podía ser de otra manera, esto hace un siglo atrás, de que consiste o es un proceso todo aquel trámite en el cual se tiende a discutir los derechos de un ciudadano. Y este proceso, ¿cómo debe ser entendido? Este proceso debe ser entendido como uno de los mecanismos epistemológicos que tenemos para el descubrimiento de una verdad procesal. Fíjense ustedes, entonces, el sumario administrativo o el sumario disciplinario no es un simple procedimiento. Vean ustedes que la idea de procedimiento es simplemente la concatenación de actos dictados por una autoridad competente para un fin determinado. Pero cuando hablamos de proceso estamos hablando de algo mucho más profundo, que es, por ejemplo, la contraposición de derechos entre una parte actora y una parte demandada, que es, por ejemplo, la declaratoria ulterior que se va a realizar respecto de la existencia o reconocimiento de un derecho a las partes litigantes. En definitiva, amigos y amigas presentes, el sumario administrativo o sumario disciplinario no es un mero procedimiento, es un proceso. En pocas palabras, podemos decir entonces que el sumario disciplinario es un proceso porque configura el mecanismo epistemológico para descubrir una verdad de carácter procesal. Fíjense ustedes que respecto de esta terminología, la resolución 016-2011 hace hincapié en este término, y en las tres modalidades de sumario disciplinario que tenemos, siempre se refieren a estos como proceso, no como procedimiento, sino como proceso. Entonces vean ustedes ya la magnitud desde el punto de vista axiológico que configura esto. El mero procedimiento, hemos dicho, simplemente es una concatenación de actos de una autoridad jurisdiccional o administrativa, pero el proceso configura un mecanismo epistemológico ya de carácter racional, razonable, de descubrimiento de la verdad. Obviamente que si es un proceso, este proceso, como saben bien ustedes, por efectos del artículo 76 de la Constitución, debe estar amparado por una serie de secuencias y una serie de procedimientos. En el caso específico de los sumarios disciplinarios, esta serie de procedimientos bajo los cuales se lleva adelante estos procesos disciplinarios están previstos en la resolución 016-2011 que, como lo había dicho ya hace unos momentos, es la que materializa esta potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Ahora bien, hemos dicho ya que primero que el sumario administrativo o sumario disciplinario es la manifestación de disciplina estatal. Hemos visto cuál es el esquema jurídico o cuáles son las normas jurídicas que se tienen que manejar acá, y hemos visto que se aplica el artículo 8 y el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se aplican los artículos 75 a 77 de la Constitución en relación con el 11 y demás normas pertinentes, obviamente. Y hemos visto ya que esto, que el sumario disciplinario o el sumario administrativo es un proceso. A estos elementos hay que sumar otro elemento adicional que también es fundamental, y es justamente que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución de la República nos encontramos viviendo en un Estado constitucional. ¿Qué es lo que implica el Estado constitucional? Bueno, el Estado constitucional implica muchas cosas.
El Estado constitucional implica muchísimas cosas, pero yo quiero referirme exclusivamente a unos 2 o 3 puntos del Estado constitucional. El primero de esos puntos es que todo Estado constitucional es un Estado garantista. Y la razón de ser del Estado constitucional, la esencia o la naturaleza del Estado constitucional, y es que es garantista. El padre del garantismo, Luigi Ferrajoli, así lo manifiesta, no solamente en su Principia Juris de 4 tomos, sino también en varios de sus libros, como son Derecho y Razón, como son Derechos y Obligaciones, Derechos y Garantías, la ley del más débil, etc. En pocas palabras, entonces, al ser el Estado constitucional un Estado garantista, esencialmente garantista, eso tiene varias implicaciones jurídicas. La primera de estas es que la Constitución de la República y las normas de protección de derechos humanos de carácter internacional son las que deben de aplicarse prioritariamente. Son las que deben aplicarse prioritariamente. Eso ya lo dice el 424 de la Constitución. Es decir, en pocas palabras, la resolución 016 tiene que ceder ante el contenido material de estos derechos y garantías que hemos visto, que están en las sentencias, en estas 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en el Estado constitucional se pretende, y eso es lo que se trata de conseguir, que todo el sistema jurídico que tenemos vigente esté armado y fundamentado bajo un presupuesto que es la dignidad del ser humano. De manera que cuando una norma jurídica del ordenamiento que tenemos vigente atenta contra este principio de la dignidad del ser humano, entendida por supuesto desde el segundo imperativo kantiano, esa norma jurídica se la debe entender como no compatible desde el punto de vista constitucional. Pero fíjense que esto es un poco contradictorio. En la sentencia 050-2011 de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional resolvió, en cuanto al control concreto de constitucionalidad, que los jueces están impedidos de aplicar la norma constitucional, con lo cual dejó de lado lo establecido en el artículo 428. Ahora, esto es gravísimo. Esto es gravísimo, viniendo primero considerando primero que esta es una sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana, que es la intérprete auténtica de la Constitución. Y ya cuando el intérprete auténtico de la Constitución nos dice que los jueces están impedidos de aplicar las normas constitucionales de forma directa, porque ellos tienen que esperar el control que realice la Corte Constitucional, vemos pues que ninguno de los presupuestos de la Constitución, sobre todo aquellos referidos a la posibilidad cierta, real y material de que un juez aplique la norma constitucional en primer lugar, ha sido totalmente desaparecida, o al menos ha sido totalmente flexibilizada, por utilizar un término propio de las legislaturas o de los asambleístas. En todo caso, damas y caballeros, yo sí quiero reiterar en esta necesidad de que sean los funcionarios públicos aquellos, porque esa también es obligación de acuerdo al artículo 11 de la Constitución, sean los encargados también de aplicar directamente la Constitución. Eso lo dice expresamente el artículo 11 constitucional. El funcionario público tiene que aplicar la Constitución. En todo caso, volviendo un poco al tema del Estado constitucional y a la dignidad del ser humano como el fundamento del sistema jurídico, fíjense en que todo el sistema jurídico debe estar construido bajo este principio, y entonces aquellas normas que no tienen o que irrespetan este principio fundamental deberían entenderse como faltas de validez y como faltas obviamente de legitimidad desde el punto de vista formal y material. El segundo aspecto primordial que explica el Estado constitucional es que en los actuales momentos el nivel de tecnicismo y profundidad dogmática de las instituciones jurídicas se ha vuelto muy amplio y muy profundo. En el siglo XIII no había la presunción de inocencia. En el siglo XIII el Estado se caracterizaba por ser irresponsable. Bueno, el Estado no apareció en el siglo XIII, pero los gobernantes se caracterizaban por ser irresponsables,
Si el gobernante le daba la gana de mandar a quemar una población determinada, el Estado no era responsable por esto. Pero con el devenir de la filosofía del derecho, con el avanzar del tiempo, con las reflexiones de los filósofos del derecho, con el avance de nuevas ciencias, con el avance de nuevos conceptos, toda esta serie de garantías y de principios constitucionales fueron materializándose con el transcurso del tiempo. Después de la década de los 50, la dogmática alemana decidió que la norma constitucional no sea simplemente considerada como una norma declarativa de principios encargada a un partido político gobernante. En la década de los 50, toda la dogmática alemana empezó a considerar a la Constitución como una norma jurídica, y como norma jurídica que es, se vio en la necesidad también de volverla materialmente aplicable. Por eso es que en la actual Constitución, señoras y señores, por eso es que en la actual Constitución, la actual Constitución está construida una parte de derechos y garantías, y la segunda parte de la Constitución con un esquema de garantías que permiten la materialización de estos derechos. Es decir, en pocas palabras, lo que se pretende después de la década de los 50, gracias a la dogmática alemana, es que todos estos principios, que todos estos derechos que los tenemos en la Constitución puedan ser materializados. Pero no solamente eso, sino que cada uno de estos principios y cada uno de estos derechos tengan unos alcances que son dogmáticamente, en algunos casos, imposibles de determinar. Este mismo contenido de estos derechos y principios, al ser tan difíciles de determinar, obliga a que todos, de manera especial, a quienes nos dedicamos a la carrera de la abogacía, a quienes son servidores públicos y a quienes se desarrollan como operadores de justicia, obliga a que tengamos un mayor conocimiento, ya no solamente del Código Civil, del Código Penal, del Código Laboral, sino que tengamos un conocimiento profundo y analítico de qué cosa es una Constitución desde el punto de vista material. Esto implica algo, obviamente. Esto implica que la cantidad de conocimientos que tenemos que tener y la profundidad de esos conocimientos, al ser unas garantías tan protectoras de los derechos humanos y tan fundamentales para el ser humano, implica que exista la necesidad urgente, la necesidad inmediata de que tengamos que profundizar nuestros conocimientos, porque claro, tenemos que poner en juego, ya bajando un poco más estas ideas que estoy dando ahora, que al sumario disciplinario tiene que aplicarse todo el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda la cantidad de derechos y garantías que existe en la Constitución, fundamentalmente lo de los artículos 75 al 77, que adicionalmente tomemos en cuenta las garantías que están previstas y los derechos, obviamente, de los funcionarios judiciales previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Adicionalmente, tomen en cuenta el debido proceso de la Resolución 016/2011, y entonces ustedes van a ver que existe un montón de derechos, de garantías, de normas jurídicas y de procedimientos que tienen que materializarse en razonable y racional manera en el sumario administrativo o en el sumario disciplinario. Es decir, yo no puedo llevar adelante, este es mi criterio, yo no puedo llevar adelante un sumario administrativo si antes no conozco. Es más, adicionalmente a todas estas normas jurídicas que he dicho, debe conocerse también qué es lo que dice la LOCEP, porque fíjense ustedes que en determinados casos la tipificación de la conducta va a estar dada ya no por el Código Orgánico de la Función Judicial, sino por la LOCEP. Entonces, fíjense, ponemos en juego normas nacionales, normas internacionales, normas constitucionales y normas infraconstitucionales. Y todo esto tenemos que poner en funcionamiento en un sumario disciplinario. La necesidad entonces de la preparación técnico-jurídica es fundamental e indispensable. Yo esto lo digo haciendo hincapié en varias cuestiones que se ha defendido, parte de mi ejercicio profesional. Yo soy abogado en el ejercicio ahora, y entonces cuando uno se da cuenta
de la falta de preparación, ya hice la aclaración respecto a esto, que me estoy refiriendo a la unidad de control disciplinario de la ciudad de Quito, cuando uno se da cuenta que cuando se deja de tomar en cuenta todas estas normas jurídicas y todos estos derechos y garantías previstos en todas estas normas que he mencionado, lo que uno piensa es que le falta preparación académica y le falta profundizar en conocimientos a quienes están encargados de la potestad disciplinaria, a quienes están encargados de administrar esa potestad disciplinaria. ¿Por qué? Porque simplemente se ponen en juego derechos fundamentales de los ciudadanos, como usted y como yo, y de ciudadanos que están doblemente, entre comillas, mortificados por el sistema jurídico, porque si se fijan ustedes, el funcionario público de cualquier rama del Estado que sea, está doblemente obligado y tiene que tener una vida sumamente más estricta que la de las personas que no tenemos una relación de dependencia con el Estado. Porque aparte de las disposiciones del artículo 83 de la Constitución, que habla de los deberes de los ciudadanos, los funcionarios públicos tienen una obligación propia prevista en la LOCEP de, por ejemplo, no embriagarse en horas de trabajo y un montón de cosas más. Es decir, en pocas palabras, la vida del servidor público es sumamente más dura que la vida del ciudadano común y corriente que le está hablando. Por esa razón mismo, al ser doble la carga pública, se puede decir, que resiste el funcionario público, es menester que quienes están encargados de la aplicación y la implementación de esta potestad disciplinaria, sea que hablemos de sumarios disciplinarios, sea que hablemos de sumarios administrativos, sea que hablemos de una sanción al contribuyente porque no ha declarado el impuesto a la renta o cosas por el estilo, tiene que ser sumamente mesurada, tiene que ser sumamente meditada, pero sobre todo, tiene que ser sumamente razonable y racional. Para eso hay que tomar en cuenta, y reitero esta idea, hay que tomar en cuenta que se trata nada más y nada menos que la aplicación de una especie del jus puniendi estatal. Y el jus puniendi estatal es esa capacidad, habíamos dicho ya, de por sí grave, la más gravosa que tiene el Estado para imponernos una sanción a los ciudadanos o a los servidores públicos. Por esa razón, yo así hincapié en esta segunda característica del Estado constitucional, de que en este nuevo Estado, como el último desarrollo evolutivo en derecho político, como la estructuración jurídica política del Estado más avanzada que existe en los actuales momentos, es decir, no hay algo más avanzado que esto. Esto implica, por supuesto, que toda esta gama de protecciones que tenemos, de derechos, de garantías, de debido proceso, de presunción de inocencia, de principio de tipicidad, objetiva, subjetiva, etcétera, tengan que entrar en juego en el transcurso de estos sumarios disciplinarios. Por eso, con mucha razón, yo creo en que debe profesionalizarse y darse muchos cursos de capacitación a quienes están en el desarrollo de la potestad disciplinaria, porque, hemos dicho, son ellos quienes tienen que aplicar el jus puniendi estatal. Ya adentrándonos un poco más en el sumario administrativo o en el sumario disciplinario, fíjense ustedes que ya es muy fácil concluir cuáles son los principios que se deben aplicar en estos sumarios disciplinarios. Y entonces, una parte de los principios los tenemos que sacar del derecho penal material. Principio de tipicidad, por ejemplo, para quienes son funcionarios judiciales, con seguridad han leído el artículo 108.8 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y claro, cuando hay un funcionario que tiene que dictar o está en la tramitación de un proceso, se olvida de citar una norma jurídica, se olvida de motivar su sentencia, la motivación no satisface a una de las partes procesales, lo que hacen generalmente es presentar una queja o una denuncia y decir que el funcionario judicial ha violentado el artículo 108.8 del Código Orgánico de la Función Judicial. Todo el mundo sabe, por efectos del principio de legalidad administrativa y legalidad desde el punto de vista penal, y obviamente legalidad desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, que
previamente tiene que estar establecida cuál es la conducta que se supone es la que se caracteriza por contener un injusto de carácter administrativo. Es decir, que previamente a que se le pueda procesar a usted o que se le pueda procesar a alguien con la figura de sumario administrativo, tiene que haberse satisfecho el principio de legalidad, obviamente. Es decir, tiene que constar la conducta con todos sus elementos, obviamente lo mejor descrito en una norma jurídica que previamente usted ha conocido. Recuerden un poco de lo que les leí hace unos momentos en la segunda sentencia que di lectura. Es decir, tiene que cumplirse este presupuesto fundamental, que exista una norma que usted conozca y que esa norma contenga la hipótesis configurativa, ¿sí?, la hipótesis configurativa de una conducta que merezca el reproche desde el punto de vista sancionador disciplinario. Les decía, para las personas que trabajan en la función judicial, el artículo 108.8 del Código Orgánico de la Función Judicial se caracteriza porque rompe con este principio. ¿Y cómo rompe este principio? Bueno, el artículo 108.8, parafraseándolo un poco, dice que es una falta grave del funcionario judicial, cuando se violente el debido proceso o cuando se han violado los artículos 75 a 77 de la Constitución. Y esto es una locura, porque entonces cualquiera de los funcionarios judiciales puede ser llevado por esto a un sumario administrativo, a un sumario disciplinario. Y lo que es peor, al menos esto pasa en la ciudad de Quito, la unidad de control disciplinario, cuando tienen que calificar la denuncia o la queja presentada, pone señor funcionario público, señor servidor judicial sumariado, le notificamos a usted que le estamos empezando un sumario administrativo por el artículo 108.8 del Código Orgánico de la Función Judicial, así es que tiene 5 días para contestar y para presentar su anuncio de pruebas. Pero el artículo 108.8 es una norma tan laxa que permite cualquier tipo de interpretación. ¿Por qué es laxa? ¿Y por qué es una norma que nosotros llamamos norma penal en blanco? Podría llamarse norma penal en blanco. Es porque no le determina en forma expresa cuál es la conducta que se supone usted ha cometido o que se supone ha cometido el funcionario judicial. Fíjese que cuando le dice que usted ha violado el debido proceso, bueno, dígame usted qué parte del debido proceso es, porque el debido proceso es el derecho a la defensa, el derecho a la réplica, a la impugnación de pruebas, el derecho a la contradicción, el derecho a formular pruebas, el derecho a apelar, etc. Todo esto configura el debido proceso. Pero dígame exactamente cuál de esos derechos violente. Si usted lee el artículo 75 de la Constitución, el artículo 75 de la Constitución dice que tiene que haber tutela judicial imparcial y expedita, ¿no es cierto? Y que tiene que permitirse el acceso a la administración de justicia. De manera que, supongamos, yo he dictado una sentencia y no he motivado esa sentencia, y me quieren aplicar el artículo 108.8 de la Función Judicial, del Código Orgánico de la Función Judicial, debería determinarse cuál es, en verdad, la conducta bajo la cual se supone me están empezando el sumario administrativo. Bajo la concepción de este artículo, que lo he repetido, del 108.8 del Código Orgánico de la Función Judicial, ustedes se pueden dar cuenta que esa es una norma de carácter remisivo, porque les remite, obviamente, y se completa la hipótesis configurativa de la sanción administrativa con otra norma. Pero bueno, el injusto desde el punto de vista administrativo tiene que construirse. ¿Con qué contenido? Si estamos diciendo que el 108.8 es una norma de carácter remisivo, la norma de carácter remisivo nos puede remitir, perdón la redundancia, a un instructivo, nos puede remitir a una ley orgánica, nos puede remitir a una ley ordinaria, nos puede remitir a cualquier norma jurídica. Pero pregúntese usted, el contenido del injusto administrativo, ¿con qué se complementa? ¿O con qué debería complementarse? Si se está poniendo en juego el derecho de un funcionario público, se debería complementar con el contenido de una ley orgánica, con el contenido de un instructivo, con el contenido de una circular. ¿Con qué debería complementarse? Bueno, yo creo que el contenido debería complementarse con una norma de carácter orgánico. Es decir, esta revisión para la complementación de la hipótesis configurativa tiene que ser llenada con una ley orgánica. Pero entonces
entonces no vale entonces no vale cuando la norma me remite a un instructivo, qué sé yo, en una institución se dicta un instructivo por el cual se dice que los funcionarios públicos tienen que venir con corbata roja de lunes a viernes y el funcionario público llega con una corbata amarilla, cuando le están acusando de violación del artículo 108.8, tienen que decirle esto. Es decir, el 108.8 no satisface el presupuesto del principio de legalidad y por ende no satisface el presupuesto del principio de tipificación. Al ser una norma de carácter remisiva, se requiere completar la hipótesis configurativa, pero como una norma de carácter orgánico, porque estamos hablando de que el sumario administrativo o el sumario disciplinario es parte del derecho, parte del jus puniendi estatal. Entonces, fíjese en la acusación, obviamente que es grave. Un funcionario llevado a un sumario disciplinario en virtud del artículo 108.8 tiene un millón de oportunidades para salir libre de dicho funcionario por falta de tipificación de la norma. Adicionalmente a esto, fíjense ustedes que siguiendo con esos principios que se aplican al derecho penal material, nosotros tenemos un principio que es el principio de imputación. ¿Qué es esto del principio de imputación? El principio de imputación es un principio por medio del cual o mediante el cual se le tiene que indicar al funcionario sumariado cuál es la conducta respecto de la cual se le está acusando. ¿Cuál es la conducta respecto de la cual se le está acusando? ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que ejercer el derecho a la defensa respecto de la conducta que se le está acusando. Si hemos dicho que el 108, y eso pasa con otros artículos también, pero para retomar el ejemplo del artículo 108.8 del Código Orgánico de la Función Judicial, si hemos dicho que el artículo 108.8 del Código Orgánico de la Función Judicial no determina, por ser una norma de carácter remisivo, cuál es en verdad la conducta que se está tipificando, porque ojo, ese artículo remite al artículo 75, 76, 77 de la Constitución, y en esos tres artículos ustedes pueden encontrar al menos 50 derechos constitucionales. Y entonces, para que se verifique el principio de imputación se tiene que decir, oiga, funcionario público, usted ha incumplido el artículo 108.8 y ha violentado expresamente tal artículo constitucional. Claro, eso no se hace, al menos no se hace en la ciudad de Quito. Y eso, como no podría ser de otra manera, genera que el principio de imputación no pueda verificarse. Entonces, claro, póngale al funcionario público a que se defienda por todos los 50 y pico de artículos que existen, los 50 y pico de derechos y garantías que existen entre los artículos 75 al 77. Tiene que defenderse de que ha permitido el acceso a la justicia, tiene que defenderse de que ha permitido el derecho a la defensa, que ha permitido el derecho a la defensa técnica, que ha motivado sus sentencias, que ha permitido que se realice la prueba, que la prueba es pertinente, que la prueba ha sido ordenada, y practicada dentro del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si no se determina la conducta, en el auto mediante el cual se acepta trámite el sumario disciplinario y se notifica al funcionario sumariado, si no se determina la conducta expresamente, que se supone configura un injusto desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, el principio de imputación no habrá sido verificado en su totalidad, no habrá sido verificado. De manera que eso será, a mi criterio, una violación del derecho al debido proceso. Otro de los principios que debe aplicarse en el sumario disciplinario, ¿cuál es? Es el que tiene que ver con la carga de la prueba. Fíjense, reiteramos esta idea. Partimos de que el sumario disciplinario es una especie de jus puniendi estatal puesta en manos de la administración pública. Partimos del hecho de que la administración pública puede ponernos una sanción siempre y cuando se aplique un proceso como mecanismo epistemológico de descubrimiento de la verdad. La carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? Ya sabemos, en materia penal, ¿a quién le corresponde? Obviamente, a la fiscalía, al acusador. A él le corresponde la carga de la prueba. En materia administrativa sancionador seguimos exactamente la misma regla. La carga de la prueba le corresponderá entonces
le corresponderá entonces a la unidad de control disciplinario. Es decir, esos son los que tienen que realizar todos los actos procesales tendientes a la determinación del dolo o de la culpa del funcionario judicial, porque si ustedes leen el artículo 5 de la resolución 016-2011, no hay funcionario público que pueda ser sancionado si antes no se determina que existió dolo o culpa, es decir, partimos del principio de la responsabilidad subjetiva. Entonces, la carga de la prueba le corresponde específicamente a la unidad de control disciplinario. Esto no quiere decir, obviamente, que el funcionario sumariado pueda realizar cualquier prueba. Es más, de hecho, me parece que es el artículo 25 de la resolución 16, le obliga a usted a practicar prueba. Cuando le notifican, o mejor dicho, cuando lo emplazan con el contenido del sumario disciplinario, le dicen a usted que tiene 5 días para realizar el anuncio de prueba. Bueno, pues ya ustedes se habrán dado cuenta entonces que esta petición de que usted realice prueba se caracteriza por ser inconstitucional. La carga de la prueba no está en usted, la carga de la prueba no está en el funcionario sumariado, la carga de la prueba está en el caso específico de la función judicial, en la unidad de control disciplinario. De manera que, a criterio de quienes dirigen estas palabras, ese artículo 25 no tiene asidero constitucional. No tiene asidero constitucional. Recuerdan que habíamos hablado de cuál es la posibilidad, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución, de que el servidor público también tenga que aplicar las normas constitucionales. Vean, ustedes pueden materializar esa norma acá, y es que cuando la resolución 016-2011 le obliga a que la unidad de control disciplinario solicite que el funcionario sumariado tenga que anunciar prueba, el funcionario público bien puede decir que esa norma es inconstitucional, porque la carga de la prueba en su totalidad no está con el funcionario sumariado, sino que está con la entidad pública y en caso específico con la unidad de control disciplinario. Es decir, ya ven ustedes acá que este mecanismo epistemológico de descubrimiento de la verdad, como es el sumario disciplinario, se va a caracterizar, ¿por qué? Bueno, porque está rompiendo las garantías constitucionales del funcionario sumariado. ¿Por qué le está pidiendo prueba a usted? ¿Cuál es la necesidad de que usted tenga que probar algo? Si constitucionalmente, y amparado en la jurisdicción, y amparado, perdón, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, usted no tiene que hacer esto. Sin embargo, los sumarios administrativos empiezan indicándole a usted que hay una queja o una denuncia en su contra y que usted tiene que demostrar, ojo, usted tiene que demostrar que no ha cometido. Esto me lleva a mí a pensar que no se parte, y este es otro de los principios que deben de aplicarse en el sumario disciplinario, que no se aplica o no se parte del principio de la presunción de inocencia. Y fíjese que esto, la presunción de inocencia, está expresamente consignada también en la resolución 016-2011. Pues es el artículo 30, me parece, si no estoy mal, que el funcionario sumariado gozará de su presunción de inocencia. Y entonces vemos ahí que es inconsecuente entonces el artículo 25. Porque si estamos partiendo de la presunción de inocencia como garantía constitucional suya, no es necesario entonces que usted realice actos probatorios. No es necesario que usted realice actos probatorios. Es más, puede no realizar ningún acto probatorio. Puede no realizar ningún acto probatorio. La carga de la prueba estará en la unidad de control disciplinario. Sin embargo, de esto, este no es el procedimiento que se acostumbra a hacer en Quito. Yo no sé cómo se maneja acá, ya les había advertido. En Quito, obviamente, este respete se aplica a tabla rasa, siempre se aplica este artículo 25 y siempre se va a notificar al funcionario sumariado con la necesidad de que dentro del término de 5 días de haberse emplazado esa apertura del sumario disciplinario, se vea obligado a anunciar prueba.
Eso para mí configura no partir del principio de la presunción de inocencia como garantía constitucional, sino que creo yo ahí, en mi modesto análisis, que se está partiendo más bien de una presunción de culpabilidad. Y es todo lo contrario, porque, claro, uno se pone a leer la Constitución, se pone a leer el artículo 1 y sabe que estamos en el año 2013 y entonces uno cree que estamos en el siglo XXI, pero de pronto se encuentra con normas como esta, que son propias del siglo XIV, en donde se partía del principio de culpabilidad. Y entonces, claro, uno se pone a pensar, oiga, ¿cómo es que estamos viviendo en el Estado constitucional? Así lo dice la Constitución. Oiga, ¿cómo es que estamos viviendo en el Estado constitucional en donde el juez puede aplicar, al igual que el funcionario público puede aplicar directamente las normas constitucionales? Sin embargo, cuando se trata de sancionar al funcionario público, se aplican criterios de la Edad Media, como esta, que se parte del principio de culpabilidad. Bueno, a mí me parece muy grave esto, sin embargo, no se ha hecho ningún examen de constitucionalidad respecto a esto. Fíjense que esto es una mera resolución, esto es una mera, la resolución 016-2011, que pone en funcionamiento la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, es una mera resolución de carácter administrativo. Es una mera resolución de carácter administrativo. Haciendo una pregunta un poco tonta, ¿cómo es que una resolución de carácter administrativo puede modificar el contenido de la Constitución y puede modificar el estándar internacional establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pero bueno, ya hay muchas cosas que han pasado acá en nuestro país y que esta es una mancha más al tigre, diría yo, en mi criterio personal. Otro de los principios que tenemos que tomar en cuenta en los sumarios disciplinarios es justamente uno que tiene que ver con la necesidad de que se notifique siempre a la persona que está siendo procesada desde el inicio de dicho procedimiento. Desde el inicio de dicho procedimiento. Recuerden ustedes que la Constitución establece en el 77 que tiene que ser puesta en conocimiento del ciudadano toda acción o todo procedimiento que se intente contra él. Ahora, yo les quiero dar lectura para que ustedes vean esto y para que ustedes se percaten del artículo 60 de la resolución 16-2011. Fíjense que en los procedimientos extraordinarios existe una posibilidad que es gravísima para el poder público. Les voy a leer lo que dice, con su venia, por supuesto, el artículo 60 de esta resolución 016-2011. Dice: conocimiento de los hechos y apertura de la investigación. De contarse con información confiable respecto al posible cometimiento de una infracción disciplinaria, la directora o director provincial del Consejo de la Judicatura, sin necesidad de investigación previa, iniciará de oficio el respectivo sumario disciplinario. Hasta ahí no hay problema, porque obviamente uno debe entender que tienen los elementos de convicción necesarios que determinan eventualmente el cometimiento de una responsabilidad administrativa y eventualmente la imposición de una sanción. Pero fíjense que es lo que dice el segundo inciso: de no contarse con los elementos suficientes para iniciar directamente el sumario administrativo, la directora o director provincial del Consejo de la Judicatura dispondrá que la coordinadora o coordinador de la Oficina de Control Disciplinario realice la investigación sobre los hechos presumiblemente constitutivos de una o varias infracciones disciplinarias que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. Es decir, que si ellos no tienen la certeza en cuanto al cometimiento y en cuanto al vínculo causal entre una supuesta falta administrativa y quien la provocó, se tiene que realizar una investigación por parte del coordinador de la Oficina de Control Disciplinario. Esta investigación, prevista en el artículo 60, damas y caballeros, no es notificada. Y esta es una investigación que, fíjense ustedes el término que se utiliza a continuación en el inciso tercero. Esta es una investigación antes del inicio formal del sumario disciplinario en donde se genera prueba. Oiga, y entonces pregúntese usted, se supone que la prueba se tiene que practicar dentro del sumario disciplinario, no por fuera.
Pero el artículo 60, inciso 2 y 3, le dice que el coordinador de la unidad de control disciplinario puede empezar una investigación. Es más, y puede realizar pruebas en su contra. Y desgraciadamente, esta investigación no es puesta en conocimiento del funcionario sumariado. Fíjense en lo que dice, los incisos 3 y 4. La investigación no podrá mantenerse abierta por más de 15 días. Una vez transcurrido este plazo y no existir fundamentos suficientes para deducir el cometimiento de la falta disciplinaria, la coordinadora o coordinador de la Oficina de Control Disciplinario sugerirá a la directora o director provincial que proceda al archivo definitivo del expediente. Si durante la investigación se obtuvo información confiable sobre los hechos que presuntamente configuren infracción disciplinaria, la coordinadora o coordinador dirigirá el informe motivado a la directora o director provincial solicitando el inicio del sumario disciplinario. Es decir, esta investigación del artículo 60, primero, que tiene el problema de que no es notificada al funcionario sumariado. Y vean ustedes que de acuerdo a la Constitución, toda acción que se inicie en contra de un ciudadano tiene que ser debidamente puesta en su conocimiento para efectos, obviamente, de que se garantice y se pueda materializar el derecho a la defensa y a la defensa técnica. Pero esta investigación que se la hace antes del sumario disciplinario, primero que no tiene que ser notificada, ya tienen ustedes ahí una vulneración al derecho a la defensa. Segundo, que esta investigación genera pruebas. Y ojo, que si esta investigación genera pruebas, usted no ha tenido la oportunidad de contradecir. Recuerden ustedes que la misma Constitución dice que es fundamento de los sistemas de enjuiciamiento o de los sistemas de procesamiento. Tienen como características o deben someterse a varios principios. El principio de contradicción. Ojo. Y entonces acá ven ustedes que con esta investigación que se realiza antes de la iniciación formal del sumario disciplinario, no se lo notifica, se puede generar pruebas que usted no ha podido contradecir y sirve de elemento de convicción para que la autoridad establezca un criterio, una investigación de carácter presumarial, en la que no se cuenta con la parte que eventualmente puede ser sancionada, es decir, con el funcionario sumariado, carece de legitimidad y de validez. Por eso, retomando un poco esos dos conceptos que había dicho, el ejercicio de la potestad punitiva del Estado tiene que ser razonable y tiene que ser también racional. Si estos presupuestos no se cumplen, obviamente que el ejercicio del poder punitivo del Estado, porque esto es poder punitivo del Estado puro y duro, pero desde el punto de vista administrativo sancionador, si no se cumplen estos presupuestos, los sumarios disciplinarios simplemente se convierten en el mecanismo de persecución en contra del operador de justicia. Yo quiero terminar mi exposición con otro de los principios que también deben ser tomados en cuenta en el sumario disciplinario, y es justamente aquel que tiene que ver con la imposibilidad cierta de que un funcionario público, al igual que cualquier ciudadano de este país, pueda ser procesado o sancionado 2 veces por el mismo hecho. Esa garantía constitucional también está prevista en el 77 de la Constitución. Es la garantía que conocemos con el nombre de ne bis in idem, es decir, que nadie puede ser ni procesado ni sancionado 2 veces por la misma conducta. El artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial establece lo que se denomina como infracciones gravísimas y establece un contenido de injusto que en muchos de los casos pueden ser abarcados por un injusto ya de carácter penal. ¿Cómo pasa esto? Por ejemplo, un juez que sanciona contra ley, y ahí nos encontramos en la figura propia, que ustedes la conocen bien, por supuesto, que es la figura del prevaricato. Un juez que sanciona contra norma expresa. ¿Cuál es la situación jurídica del funcionario público desde este punto de vista de la garantía constitucional? Bueno, empecemos diciendo que el ne bis in idem tiene
tiene dos contenidos. Un contenido procesal, formal, que es justamente que nadie puede ser procesado dos veces por lo mismo, y un contenido material, que es que ninguna persona puede ser sancionada dos veces. Y entonces, si un funcionario público ha cometido prevaricato en su sentencia, vean el caso, por ejemplo, del juez García en la ciudad de Tulcán, lo que le está pasando a él. Si se supone que ha cometido una violación expresa de norma jurídica, rompiendo con el principio iura non incuria, rompiendo con el principio de la motivación y resolviendo expresamente contra ley, se supone que él ha cometido una conducta que eventualmente se enmarcará en el tipo de prevaricato. Ahora bien, cuando se enmarca la conducta como tipo penal, el contenido del injusto administrativo es absorbido por el contenido del injusto penal. Y fíjense ustedes, hay identidad en cuanto a los sujetos, hay identidad en cuanto al objeto, hay identidad en cuanto a la norma jurídica. Es decir, si un funcionario público cometiera esto, como el caso del juez García en la ciudad de Tulcán, no puede ser llevado a sumario disciplinario. Esto no porque se rompería con la garantía del ne bis in idem. ¿Y por qué se rompe con la garantía del ne bis in idem? Bueno, ya les he dicho. Primero, porque el contenido del injusto administrativo es asumido por el contenido del injusto penal. Segundo, porque hay identidad objetiva, hay identidad en el fundamento jurídico y hay identidad en cuanto a la conducta cometida. De manera que en estos casos lo que debe proceder es que el control disciplinario o la potestad disciplinaria ceda su competencia a la función jurisdiccional, al sistema penal, y que en esa virtud se aplique, por efectos de la teoría de la absorción, la norma más fuerte, es decir, que se sancione por el cometimiento de la conducta más grave sancionada. En este caso específico, no podría ser llevado un funcionario público por violación del 108.8 del Código Orgánico de la Función Judicial como sanción desde el punto de vista administrativo, y tampoco podrá ser llevado, no podrá ser llevado por sumario administrativo por violación del 108.8 de la Función Judicial, pero sí podrá ser llevado a un juicio penal para determinar si eventualmente existió o no prevaricato. Ahora, yo quiero darles lectura al artículo 20 de la resolución 016-2011, y es que justamente yo creo que esta norma del artículo 20 de la resolución 016-2011 entra en conflicto con la garantía constitucional del ne bis in idem. Fíjense en lo que dice el artículo 20. La finalidad del proceso disciplinario. El proceso disciplinario tiene por objeto determinar si la conducta de la servidora o el servidor judicial constituye infracción disciplinaria, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue cometida y la responsabilidad administrativa del procesado, así como la gravedad para imponer la sanción que le corresponda. Y se dice, inclusive, que de conformidad con el artículo 15, la acción disciplinaria es de naturaleza pública e independiente de cualquier otra acción judicial que pudiera desprenderse de los mismos actos. Es decir, bajo el presupuesto del artículo 15, de la resolución 016-2011, le da exactamente igual que el funcionario sumariado sea sancionado no solamente por la vía administrativa, sino también que sea sancionado por la vía penal. Y la pregunta es, ¿en dónde dejamos el principio del ne bis in idem? ¿En dónde dejamos el principio del ne bis in idem? Se supone que esto es un Estado constitucional, se supone que esto es un Estado garantista. Se supone que al funcionario público se le tiene que respetar todos sus derechos y garantías, pero cuando hablamos de la garantía del ne bis in idem, una resolución de carácter administrativo termina rajando esta garantía y dice: no nos importa si por los mismos actos, con el mismo fundamento jurídico y con la misma identidad de personas llevan adelante un enjuiciamiento de carácter penal o un enjuiciamiento de carácter civil. Yo creo
que esta es una flagrante violación de la garantía constitucional del nebis in idem, que determina, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a mi criterio, una total desconfiguración del Estado constitucional. Esas son unas pocas observaciones que yo me he permitido traer a ustedes el día de hoy en este conversatorio. Son algunas dudas e inquietudes, la mayor parte de ellas son a título personal. Sin embargo, de eso espero haber contribuido en algo a aclarar determinados puntos de una resolución de carácter estrictamente administrativo que se permite, a mi criterio y según mi juicio, espero que no esté muy equivocado obviamente, violar garantías constitucionales y violar el estándar mínimo de protección de los derechos de los funcionarios públicos. Como abogado que soy, en el ejercicio entiendo perfectamente bien que la vida del funcionario público es una vida sumamente dura y compleja, y justamente dentro de esa vida que es dura y compleja es necesario que al menos la potestad de imposición de la sanción por parte del Estado sea en lo absoluto razonable y racional. Recordemos finalmente que de conformidad con el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, la administración de justicia constituye un servicio público, ¿sí? Constituye un servicio público, y de conformidad con el artículo 227 de la Constitución de la República, el servicio público se caracteriza por ser eficiente, ágil, expedito, capaz. Damas y caballeros, muchas gracias y que tengan buena noche. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias, doctor. Le felicito su contribución. Muchas gracias. La pregunta va en el sentido de que los gobiernos autónomos descentralizados, como los municipios, tienen por medio de la LOCEP el trámite administrativo, sumario administrativo, sancionador, ¿no? Sí, es el artículo operativo. Ya. ¿Cuál es el propósito dentro de este proceso? Llamar a una audiencia, si no va a estar presente el juzgador. En ese momento está presente solo la persona que realizó toda la prueba para demostrar la culpabilidad del empleado, pero el empleado se limita a impugnar todo lo que ha presentado. Pero ¿cuál es el objetivo de una audiencia? La audiencia es para evacuar o desvirtuar la prueba de parte y parte. O sea, en este caso, el empleado, ¿con quién estaría desvirtuando la prueba? O sea, ¿quién sostiene la prueba por parte del denunciante, por ejemplo? O sea, eso no es algo claro. Muchas gracias por su pregunta, es una pregunta importantísima. Y esto determina una observación adicional que obviamente es gravísima a lo que se refiere a los sumarios disciplinarios, los sumarios administrativos, en general sea de la función judicial y en general de cualquier entidad del Estado. Fíjense cómo está configurada ese mecanismo de aplicación del jus pudiente estatal. Son funcionarios públicos de la misma entidad los que empiezan a realizar esto, ¿no? Y obviamente dentro del procedimiento se debe realizar una audiencia, ¿no es cierto? Está previsto que se realice una audiencia. La Constitución establece que estos sistemas, que estos procesos, no son procedimientos, ya hemos dicho que estos procesos tienen que cumplir con algunos presupuestos y principios fundamentales. Un principio de oralidad, un principio de contradicción, un principio de inmediación. Bueno, se entiende que una audiencia se realiza, ¿sí? Se entiende que esa audiencia se realiza específicamente, primero para rebatir absolutamente toda la prueba que existe en contra del funcionario, ¿no es cierto? Y segundo, es que la autoridad que va a imponer la sanción se supone que tiene que estar mirando y observando por efectos del principio de la inmediación, porque claro, tiene que ver, sí, tiene que escuchar, tiene que ver. Es más, yo soy un poco más drástico, digo que inclusive la prueba tiene que practicarse ante la autoridad que es la que va a imponer la sanción,
porque de otra manera, si yo no aprecio, imaginémonos que tengamos un juez penal que no asista a ninguna audiencia en la que nos están juzgando y que simplemente para imponer la sanción le mandan 500 hojas que nunca las va a leer, por supuesto que nunca las va a leer, y va a terminar leyendo un pequeño resumen ejecutivo que lo va a hacer el asesor jurídico de la UARHS, creo que es, ¿no? Nunca se va a verificar el principio de inmediación, nunca se va a verificar el principio de contradicción. Y lo más grave, creo yo, a mi criterio, que puede hacer, que puede pasar en estos sumarios disciplinarios, es que se empieza a valorar una prueba. Ojo, se valora la prueba por quien no tiene capacidad de valoración. La valoración de la prueba es un asunto estrictamente que le compete a la persona que va a imponer la sanción. Pero si es el asesor jurídico el que va a valorar esa prueba y va a dar una recomendación o un informe motivado para que sea el superior el que imponga la sanción, bueno, esa valoración de la prueba va a depender entonces ya no del funcionario que va a imponer la sanción, va a depender de otra persona que es absolutamente incompetente para realizar la valoración de la prueba. Además, fíjense, no sabemos qué funcionarios tenemos. Yo les cuento esto, ayer estuve en una audiencia de peculado en la ciudad de Quito, una audiencia que duró como 6 horas. Y entonces estaba yo leyendo el criterio jurídico del asesor jurídico del Ministerio de Defensa, ¿no? Fíjense, perdónenme que me tenga que cruzar un poquito esto, pero les quiero ejemplificar esta cuestión de la valoración de la prueba. Fíjense que cuando alguien tiene que ser llevado por peculado, ya ustedes saben que tienen que hacer un examen especial previamente, tienen que determinarse las responsabilidades penales, ¿no es cierto?, por parte de la Contraloría. Y fíjense que se hace una auditoría especial al Ministerio de Defensa y eventualmente los auditores encontraron una responsabilidad penal. Los auditores preguntan, consultan a la asesora jurídica, le dicen a la asesora jurídica, ¿no? Oiga, señora doctora, usted que es la asesora jurídica, que casi es un dios, porque los abogados se creen dioses, ¿no? Usted que casi es un dios del derecho, le preguntan los auditores, ¿no? Dígame usted si con estos indicios hay peculado. Y entonces la asesora jurídica, obviando el artículo 76, que refiere como garantía constitucional de la motivación, ¿no?, dice lo siguiente en un oficio de 1,5 páginas. Quito, señor, presente de mi consideración, y empieza diciendo un poco de palabras que no tienen sentido. Y la verificación de la responsabilidad penal, la verificación del indicio de responsabilidad penal es este. Le parafraseo, me hubiera gustado traer eso acá, pero si ustedes pueden consultar ahí en el juzgado quinto de garantías penales, este caso. Es muy gracioso porque la asesora jurídica, para determinar si existió indicio de responsabilidad penal, hizo esto. Que conformidad con el artículo 257 del Código Penal, el peculado es las 5 líneas que dice el Código Penal, y dijo, en consecuencia, los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad se han verificado, razón por la cual sí existe indicio de responsabilidad penal. Y esto lo dijo en 1,5 hojas. Y la asesora jurídica dijo que hay peculado, perdón, que hay indicio de responsabilidad penal, porque el artículo 257 dice eso. Oiga, pero si cuando le mandan esto a la asesora jurídica no le están diciendo qué diablos dice el 257 del Código Penal ni que lo transcriba. Le están diciendo que analice los indicios, que analice lo que encontró la auditoría y que ella se pronuncie motivadamente respecto de si existió o no. ¿Por qué me fui a este ejemplo? Porque fíjense, el criterio en la valoración es un criterio ridículo, es un criterio que no tiene sentido. Si estamos sometidos a que alguien analice la prueba que hemos practicado en un sumario administrativo de esta forma y que después termine diciendo, oiga, de conformidad con todo lo que de conformidad con toda la prueba que se realizó en este sumario administrativo, se verificó los presupuestos del 44 de la LOCEP, razón por la cual corresponde destituirle. Oiga, eso es una cosa gravísima. Primero, es una valoración de la prueba que no tiene motivación. Segundo, que es una valoración de la prueba que no le corresponde a ella, sino que le corresponde al funcionario que va a la máxima autoridad en ese caso. Tercero, que el diseño ya para los sumarios disciplinarios, los sumarios administrativos previstos por la LOCEP y su reglamento, es de lo peorcito que tenemos, ¿no? Es de lo peorcito que tenemos. Eso sí es de lo peor. Sin embargo, yo no he visto que los funcionarios públicos, desgraciadamente, hayan impugnado esto. Es más, esos aplican, yo los que conozco, esos aplican a rajatabla a esos funcionarios. Esas normas jurídicas del sumario administrativo previstas en la LOCEP, que a mí me parecen de lo peor. Fíjense, no solamente por eso, sino porque inclusive, como les decía hace unos momentos, toda la